En Cielos Abiertos, turadio.com, compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Abrimos nuestras Biblias, vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo 20:17 para continuar con nuestra serie de los 10 mandamientos. Nuestra serie de los 10 mandamientos. Vamos a leer la palabra de Dios. Éxodo 20:17. Dice así: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Este es el 10º mandamiento, ya, 10º mandamiento de la ley de Dios. Pero vale la pena que rápidamente recordemos los anteriores. Rápidamente, ¿para qué? Para tenerlos presente y que tú puedas tenerlos también en tu corazón, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Un cristiano debe saberse los 10 mandamientos. Claro que sí, son herramientas muy básicas. Si no lo sabemos, tenemos vacíos. Si no lo sabemos, tenemos dificultades. Es como si estuviésemos andando en un sitio donde es arena movediza. A cualquier momento nos caemos. Entonces mira, el primer mandamiento de la ley de Dios es: no tendrás dioses ajenos. No tendrás dioses ajenos. El segundo mandamiento es: no adorarás imágenes, no tendrás esas imágenes, no adorarás a esos falsos dioses. El tercer mandamiento es que no debemos utilizar el nombre de Dios en vano, no utilizar el nombre de Dios en vano. El cuarto mandamiento es: acuérdate, santifica el día de reposo. Cuarto mandamiento. El quinto mandamiento de la ley de Dios: honrar a padre y madre. El sexto mandamiento: no matarás. El séptimo mandamiento: no adulterarás. El octavo mandamiento: no robarás. El noveno mandamiento: no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Y el 10º mandamiento: no codiciarás. Mira, allí están, ¿sí ves? Y esto es un ejercicio que hacemos y nos los vamos aprendiendo, ¿sí ves? Nos los vamos aprendiendo y lo vamos teniendo en nuestro corazón para también identificar cómo está nuestra vida, para poderles hablar de los demás. Porque ¿cómo le vamos a hablar de Jesucristo, que es nuestro Rey, nuestro Sanador, nuestro Salvador, nuestro Libertador, si a la gente no le decimos: oye, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Tú tienes dioses ajenos? ¿Tú adoras imágenes? ¿Tú vienes a la iglesia, guardas el día de reposo? ¿Tú honras a papá y a mamá? Y entonces la persona dice: estoy como grave, ¿no? Necesito de un Salvador, necesito de Dios. Bueno, entonces, concentrémonos en nuestro pasaje. Éxodo 20:17, donde nos habla de la codicia. ¿Qué es la codicia, no? ¿Qué es la codicia según la Biblia? ¿Qué es la codicia según la Biblia? Bueno, primero tenemos que mirar que la codicia tiene que ver con desear. La codicia tiene que ver con desear. Sin embargo, habrá que entender lo siguiente: hay deseos que son buenos. Y la Biblia nos lo muestra y vamos a mirarlo para poder comprender un poco más, porque hay deseos que son buenos. Vamos a mirar 2 pasajes bíblicos y después vamos a entender el deseo que es pecaminoso, que ese es el problema. Ese es el problema y vamos a identificar qué significa codiciar. Entonces, miremos precisamente qué nos dice la palabra de Dios sobre este tema de desear algo. Salmos 19:10, para entender qué debemos desear. Salmos 19:10. Salmos 19:10. Mira lo que dice la palabra:
deseables, son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. O sea, nosotros, ¿sabes qué podemos hacer? Desear la palabra de Dios, porque cuando tú miras el contexto del Salmo 19, por ejemplo, te vas a dar cuenta que los primeros versículos hablan de la grandeza de Dios, pero después, por ejemplo, a partir del versículo 7 de Salmo 19, nos hace referencia a su palabra, a sus mandamientos, a sus juicios. Entonces nosotros deseamos ¿qué? La palabra de Dios. O sea que está bien desear la palabra de Dios. Está bien desear la palabra de Dios. Miremos otro ejemplo en Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Otro ejemplo de lo que podemos desear. Primera de Pedro 2:2, donde dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Mira algo tan importante que nos dice la palabra de Dios, que debemos crecer. Debemos crecer. Para poder crecer, pongamos el ejemplo de la maternidad que pone aquí el apóstol Pedro. El apóstol Pedro nos está diciendo: desead como niños recién nacidos la leche, esa leche materna. Porque ¿sabes qué? Cuando uno ve cómo desde los médicos se les dice es importante la leche materna, que no la otra leche. Porque la leche materna le va a dar ¿qué? Fortaleza al niño. Le va a dar ¿qué? Más defensas, lo va a guardar. Y mira que cuando se adultera un poquitico esa leche hay peligro, porque de pronto el niño no crece muy bien, no crece con buenas defensas, con buenas vitaminas. Por algo los médicos le dicen a las mamitas, ¿no? A los padres de familia, la leche materna, ¿no? Por algo lo dicen. Y mira que la palabra de Dios dice: desead como niños esa leche, pero no la adulterada, porque la adulterada te va a hacer desviar. La que no es adulterada, ¿sabes qué? Te va a permitir crecer. La que no es adulterada te va a permitir crecer. Que eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Así que estamos entendiendo que ese deseo de recibir la palabra de Dios y el crecimiento de Dios no es malo. No es malo, porque recordemos que estamos hablando de la codicia, y cuando hablamos de la codicia está hablando de un deseo. Pero resulta que también hay unos deseos que son ¿qué? Que son pecaminosos. Y eso es lo que necesitamos entender. ¿En qué momento eso realmente se vuelve pecaminoso, ese deseo? Así que miremos la codicia bajo el parámetro del pecado. Miremos la codicia bajo el parámetro del pecado y, por supuesto, con la palabra de Dios. Bueno, ¿cómo podemos definir codicia? Mira, codicia la podemos definir como desear tanto una cosa que pierda su contentamiento en Dios. Es desear tanto una cosa que perdemos el contentamiento de Dios. Lo deseamos tanto que nos perdemos de Dios, ¿no? Ahí comienza ese tema de la codicia. Y vamos a mirar los siguientes elementos. Segunda Timoteo 3:2. Vamos a mirar esas características de esas personas que son codiciosas. Pero recuerda que ya lo estamos mirando en el tema del pecado. Segunda a Timoteo 3:2. Dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Qué nos quiere decir ello? Que habrá, o que los egoístas son personas, los codiciosos son personas egoístas. Los codiciosos son personas egoístas, son amadores de sí mismos. Estamos mirando esas características, ¿no? Entonces, son unas personas amadores de sí mismos, quiere decir eso, que son egoístas. Miremos otro punto. En 1 Timoteo 6:9-10. 1 Timoteo 6:9-10, para seguir mirando esas características. Mira lo que dice la palabra. Porque los que quieren enriquecerse caen ¿en qué? En tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y
perdición. Porque raíz de todos los males es que el amor al dinero, el cual que codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea que el codicioso es amador del dinero. El codicioso es amador del dinero. Y mira lo que nos dice la palabra de Dios, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. ¿Cuál es el tema del dinero? El tema del dinero es si lo amamos. Sí, porque ¿sabes qué? Tú con el dinero, tú puedes comprar para el sustento de tu casa. Y eso no está mal. Eso no está mal. Pero el problema es que ames el dinero. Eso sí está mal. Eso es un inconveniente. Claro, tú recibes el dinero, tú organizas, eres un buen administrador, eres un buen proveedor de la casa, todo muy bien, todo muy bien. Pero si ya amas el dinero, todo está mal, porque eres una persona codiciosa si amas el dinero. Y mira que el versículo 10 dice que raíz de todos los males, dice de todos los males, que es el amor al dinero, el cual algunos se extraviaron, perdieron el norte, perdieron la dirección, la guía. ¿Por qué? Por el amor al dinero. Así que estamos viendo estas características. Entonces, ¿el codicioso qué es? El codicioso es egoísta. El codicioso también, ¿qué? Ama el dinero. Miremos Colosenses 3:5. Colosenses 3:5, para identificar otra característica del codicioso que nos dice la Biblia. Todo esto lo dice la palabra de Dios. Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. O sea, el codicioso es idólatra. El codicioso es idólatra. Nos lo dice la palabra de Dios. ¿Y por qué es idólatra? Porque se olvida de Dios, porque pone su mirada es en las riquezas y no en Dios. Pone su mirada en las riquezas y no en Dios. Miremos lo que nos dice Proverbios 30:8-9. Proverbios 30:8-9. ¿Por qué es idólatra el codicioso? Pues porque se olvida de Dios. Y mira lo que nos dice la palabra de Dios: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Qué nos dice este proverbio? Si me das mucho, me empiezo como a extraviar. Y después se me olvida que tú eres Dios, que tú eres mi proveedor, que tú eres quien me sustenta. Y entonces me aparte. Pero si me das pobreza, entonces te voy a prácticamente a negar, porque me toca ir a mirar dónde consigo. De pronto me toca es robar, hurtar. ¿Ah? ¿Qué dice ahí el proverbio? Dame lo necesario, dame lo justo, dame lo que yo necesito para vivir. Tremendo, ¿no? Tremendo estos pasajes. Son unos pasajes en los cuales todos tenemos que reflexionar, porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Miremos qué nos dice otro pasaje. Lucas 12:16-18. Lucas 12:16-18. Porque los codiciosos adoran su fuente de ganancia. Los codiciosos adoran su fuente de ganancia. Lucas 12:16-18. Lucas 12:16-18. ¿Qué quiere decir ello, no? Que como la persona está recibiendo dinero, entonces la persona se empieza a centrar en sí misma. Con mi fuerza todo lo que hago, mi capacidad, mi inteligencia, todo lo que me permite hacer, ¿no? Todos los negocios que hago. Mira, aquí se nos está hablando de una parábola. Dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Versículo 17. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré,
derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. ¿Qué pensaba ese hombre allí a través de esa parábola, ese hombre rico? Que tenía tanto que no tenía dónde guardar, pero que se le ocurrió algo: voy a derribar lo que he hecho y voy a hacerlo más grande, porque, mejor dicho, tengo tanto, estoy tan sobrado, tengo demasiado que no sé ni siquiera dónde guardar. Si ves, esas personas son idólatras. Idólatras porque confían es más en el dinero. Y esas personas están adorando la fuente de ganancia, que en este caso tiene que ver con el dinero, tiene que ver inclusive con la labor, con el trabajo que desarrollan. Hay personas que no pueden venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque están trabajando. Porque están trabajando y no vienen a la iglesia. Sigamos avanzando en estas características, porque son varios puntos de las características de un codicioso. Vámonos a Eclesiastés 4:8. Eclesiastés 4:8. Estamos viendo las características de una persona codiciosa. Eclesiastés 4:8. Dice: está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta: ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. ¿Qué nos está diciendo ahí Eclesiastés? Que hay una persona que no tiene a quién dejarle sus riquezas. No tiene hermanos, no tiene hijos, no tiene descendencia, no tiene... Y entonces, ¿para qué trabaja? Pero mira lo que dice. Dice que aún sus ojos no se sacian, porque necesita más y más y más. Por eso la persona que desea más, codiciar más, nunca se va a saciar. Nunca se va a saciar. Va a decir: bueno, este es mi último trabajo, o hoy sí voy a trabajar, pero el próximo domingo me voy para la iglesia. Y resulta que se dio cuenta que no tiene lo mismo. Entonces dice: no, me toca seguir. Porque entonces, ¿qué? Pero lo que está demostrando esa persona es que no confía en Dios. Lo que está demostrando esa persona es que es más importante su trabajo, es más importante sus bienes que Dios. O sea que otra característica es que es insaciable, no lo llena nada, porque siempre está pidiendo más y más y más y más y más. Y vive esclavo ¿de qué? Del trabajo. Vive esclavo ¿de qué? De las riquezas. Y como vive esclavo, pues es una persona que está engañada. Miremos lo que nos dice la palabra. Volvamos a Lucas, pero vamos a mirar ahora específicamente Lucas 12, 20, 21. La misma historia que vimos ahora, donde se habla de una parábola de un rico, pero vamos a ver ahora los versículos 20 y 21. Lucas 12, 20, 21. Mira lo que dice Dios. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Mira que esto va muy enlazado con Eclesiastés, ¿no? Eclesiastés, hay una persona que trabaja, y entonces, ¿sabes qué le dice Dios? Dios le dice ahí en ese versículo 20: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que tú trabajaste, ¿de quién será? ¿De quién va a ser eso? ¿De quién va a ser? Porque solamente se centró en las riquezas, Y esto lo ponemos a un ejemplo, al contexto de hoy en día, ¿no? Están los padres, y yo ya lo he hecho referencia acá, pero para que lo podamos comprender una vez más, están los padres, lamentablemente fallecen, y están ahí los hijos. Pero si los hijos tienen algún pleito, alguna división, inmediatamente ponen abogado, y si ponen abogado, eso va a generar inconvenientes. Y a la final, esa casa, ese lugar, ¿de quién va a quedar? Porque hay muchísimos casos de que los papás trabajaron, dejaron esa casa ahí, pero terminó en manos de otras personas, en manos de los abogados, en manos de otras personas ajenas. ¿Sí ves? Eso ocurre, y son sin números de casos. Si fueran poquitos, uno diría: es que de 10, medio caso. No, son muchos, muchísimos. Solamente tú vas a un velorio, y cuando una persona deja tantas cosas, ahí se aparece la familia. Y al otro día que se enterró, ya están con el abogado ahí: mira, este es mi abogado,
Mira, aquí te lo presento, mi abogado es el que se va a encargar de mi sucesión y mis cosas. ¿Sí es? Mira, ahí está lo que dice la palabra de Dios. Uno trabaja y trabaja y trabaja, ¿y a quién le va a dejar eso? Si uno no ha entregado los principios, los valores, para que nuestros hijos, en este caso nuestros hijos, sigan siendo también buenos administradores. Si como padre soy buen administrador, pues nuestros hijos van a seguir el mismo ejemplo. Y no se van a agarrar por la sucesión, no se van a agarrar por el dinero, porque viene otra, ¿no? Después, como hay división, no se hablan. Después no se hablan, porque están en choque, ¿no? Entonces no se hablan. Los únicos que se hablan son los abogados. Eso sí se hablan. ¿Pero por qué se hablan? Porque están esperando el dinero. Ahora, no todos los abogados son así, ¿no? No todos. ¿Que hay abogados? Ni más faltaba, ¿no? Lo digo con respeto. Con respeto, si aquí hay algún abogado, lo digo con respeto, ¿no? Ni más faltaba. Porque un abogado de Dios es diferente. O sea, una persona que ha estudiado esa carrera, pero está bajo los parámetros de Dios es diferente. Por supuesto que sí, ni más faltaba, ¿no? No se trata de que eso entre en generalizado. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona vive engañada. ¿Por qué? Porque ha depositado en la riqueza su fuente de ganancia y se ha olvidado de Dios. Así que ahí tenemos esas características, ¿no? Ahí tenemos esas características y vamos a añadir unas adicionales. Santiago 4.3. Santiago 4.3. Estamos hablando de las características de una persona codiciosa. Santiago 4.3. Mira que hay personas que han utilizado la oración y creen que la oración Dios tiene que contestar todas las oraciones. Porque la Biblia tiene pasajes donde dice, pídeme, pídeme. Sí, claro, por supuesto. Pero mira que también la Biblia la tenemos que ver todo en un contexto. Y hay un pasaje en Santiago que nos dice, pedís y no recibís, porque pedid mal para gastar en vuestros deleites. Tenemos que entender que la oración es algo muy importante dentro del creyente, pero que tenemos que conocer a Dios para poder pedir conforme a su voluntad. Si no lo conocemos, vamos a decirle, Señor, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto. Y lo que vamos a hacer es pedir mal, porque es para nuestros deleites. Decíamos en el primer servicio, y vale la pena este ejemplo, una persona, los que están estudiando, los que están haciendo, digamos, una carrera profesional, entonces generalmente el chip que tenemos, ¿tú para qué estudias? Entonces uno dice, para ser alguien en la vida, y va acompañado para generar un mejor futuro, para ser una persona notable dentro de la sociedad. Pero no escuchamos que diga, ¿tú para qué estudias? Para ser útil ante los demás. No escuchamos eso. Yo puse el ejemplo. Entonces, tú vas a estudiar medicina. ¿Para qué quieres estudiar medicina? Para ser útil ante los demás. ¿Para qué quieres estudiar medicina? Para que me llamen doctor. Ahí está la diferencia. Esa es la diferencia del cristiano. El cristiano va a estudiar para ser útil a los demás, no para llenar su ego. Llenar ahí la pared llena de títulos, de diplomas, y que le digan doctor, y que tenga una oficina y todo es doctor por aquí, por acá. Ahora, por eso digo el ejemplo, puede ser médico, pero ese médico es de utilidad ante los demás. Tiene los diplomas ahí, sí, pero es de utilidad ante los demás. ¿Sí ves? Es diferente. Pero cuando uno escucha a los jóvenes, a los que ya no son tan jóvenes y están estudiando es ¿para qué? Para que llegue más dinero. Y debemos estudiar es para ser de utilidad ante los demás. Eso es el cristiano. Ahora, si somos del mundo, pues sigamos entonces en el mundo y entonces sigamos para nuestros deseos egoístas, para nuestras cosas, para nuestra vida, listo. Pero si somos cristianos, estudiamos es para ser útiles ante los demás. Y cualquier tipo de carrera, porque te puse la medicina, que es una carrera de mucha utilidad para las personas. Es una carrera muy especial, muy hermosa. Pero están todas las otras carreras, todas. Somos administradores de empresas para ser útiles a los demás. Somos periodistas para ser útiles a los demás. Somos contadores para ser útiles a los demás. ¿Cierto? Cualquiera, pero es para ser útiles a los demás. Porque si pensamos así, algo ha entrado a nuestro corazón de codicia que debemos revisar, debemos trabajar. Sigamos entonces mirando otra característica, ¿no? Proverbios 21:26. Proverbios 21:26. Dice, hay quien todo el día codicia,
pero el justo da y no detiene su mano. ¿Sí ves la diferencia? Aquí está el ejemplo de lo que acabamos de dar. ¿El justo qué? El justo da, o sea, en donde esté, tiene un trabajo, es útil para los demás, tiene una profesión, es útil para los demás. Mientras el codicioso ¿qué? Todo el día está pensando es en él, en sus cosas, todo el día. Pero el justo antes da, porque es de utilidad. Y en lo que estés desarrollando, el trabajo, el oficio, la profesión, en todo, tenemos que pensar cómo ser útiles. Porque si es solamente para nosotros, por supuesto que es para bendecir nuestra familia, nuestra profesión, por supuesto. Pero pasamos del núcleo familiar también para ayudar a los demás. Bueno, esas son las características. Ahora miremos los resultados. Los resultados de ser codicioso. Porque, vuelvo y digo, ¿sí ves? Por eso los mandamientos los estamos mirando de dos partes, ¿no? Porque la próxima vamos a ver la contraparte, ¿no? Si uno es codicioso, ¿qué debería ser? Generoso, ¿sí? Bueno, pero eso lo vamos a mirar después. Entonces, los resultados de ser, ¿qué? Codiciosos. Entonces, miremos 1 Timoteo 6:17. 1 Timoteo 6:17. Entonces, el resultado del codicioso es que se vuelve una persona, la primero es una persona necia. Se vuelve una persona necia. 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Miren tan hermoso este pasaje, ¿no? Tan bello este pasaje de la palabra de Dios. ¿Qué pasa? A los ricos de este mundo, ¿qué se les dice? Que no sean altivos, que no pongan la esperanza en las riquezas. ¿Por qué el codicioso es necio? Porque él sí pone la mirada en las riquezas. O sea, el resultado de un codicioso es que se vuelve necio, porque va recibiendo la palabra de Dios y toma pasajes y los tergiversa. Y entonces cree que todo debe ser prosperidad. Y mira que nosotros entendemos acá que Dios es el que nos sostiene y Dios nos da todo lo que necesitamos. Dios nos da todo lo que necesitamos, ¿no? Mira, dice, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas. Y mira la palabra tan hermosa, dice en abundancia. O sea, Dios no es escaso. Dios no es escaso. ¿Y para qué? Para que las disfrutemos, porque Dios nos las ha entregado y podamos ser de utilidad ante los demás. Mira la diferencia, mira que el pasaje tiene una advertencia, y esa es la advertencia para los ricos, pero también tiene una reflexión para nosotros, decir, bueno, y entonces, listo, no estamos con las riquezas, no vamos a poner la mirada en las riquezas, pues Dios nos tiene ahí una reflexión, y nos tiene una promesa, que si confiamos en Dios, Él nos va a dar todo lo que necesitemos. ¿Y nos lo va a dar qué? En abundancia, para que lo podamos disfrutar. Pero para que nos dé eso, tenemos que alejarnos de el amor a las riquezas. No tenemos que poner nuestra mirada en las riquezas. Bueno, sigamos entonces avanzando. Estamos viendo entonces esos resultados. Vámonos a ir a Ageo 1:6. Ageo 1:6. Sembréis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. O sea que los resultados del codicioso es que trabaja y todo lo que hace es en vano, porque se ha olvidado de su salvación. El resultado del codicioso es eso. O sea, trabaja y todo eso es en vano. Puede tener el dinero, ¿no? Puede estar todos los domingos trabajando, puede tener los bolsillos llenos, pero es que se ha olvidado de algo, de su salvación. O sea, por eso ahí nos dice que su saco es roto. Imagínate que uno tiene el saco y tiene dinero, entonces lo echa el dinero. Cuando va a mirar, va a poner la mano, no encuentra nada porque todo se le ha perdido. Por eso pasa, ha perdido lo más importante, que es su salvación. Por estar pensando en el dinero, se ha desviado de la salvación, que solamente la tenemos en Cristo Jesús. Solamente la tenemos en Cristo Jesús.
Sigamos hablando de los resultados del codicioso. Ya vimos que es necio, ya vimos que lo que él trabaja queda en un saco roto, porque no está pendiente, o sea, no está atento de la palabra de Dios. Y miremos el tercero, en 2 de Pedro 2:3. Y sabes qué, esto tiene que ver mucho también con el tema de predicar la palabra. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Mira, esto va para los que también, por supuesto, tenemos la labor de compartir la palabra de Dios. Y ese pasaje habla de los falsos maestros. Es que la palabra de Dios no se debe cobrar. Uno no debe cobrar por la palabra de Dios. No lo debe hacer uno, porque eso es delicado, ¿no? Voy a poner un ejemplo para que me entiendas a qué me hago referencia. Dios permite que a uno lo inviten a algún lado a compartir la palabra, ¿no es cierto? Vámonos a tal iglesia. Y entonces uno dice, mis honorarios, amigo pastor, hermano pastor, es tanto. No. Nada de eso. Absolutamente nada de eso. Es un privilegio llevar la palabra de Dios. Es un privilegio. ¿Sí? Otra cosa, bueno, genera transporte y el pastor dice, mira, te vamos a bendecir con esto. Sí, porque es transportes y todo eso, sí. Pero no debe haber una tarifa. No debe haber una tarifa para la palabra de Dios. Mira, es tremendo lo que dice, y por avaricia harán mercadería. O sea, sacándole fruto, dinero a la palabra de Dios. Páguenme tanto. Uno ve sobre todo en Estados Unidos, porque como allá hablan de dólares, entonces $500, $400, $1,000, ¿sí? Para que yo vaya, voy a ir con tantos. Y esto también, mucha atención, esto es muy importante. No solamente estoy hablando del pastor, sino para todos los que están en la obra, ¿no? Estoy hablando de los que tocan. Porque es que ahora hay tarifas para todo, ¿no? Y mira, ahí está la palabra de Dios, es muy clara. Por más que uno quiera sacarle una ramita, no, pero es que mira tal cosa, pero tal otra no. No. Tenemos que tener en cuenta eso. Entonces mira lo que dice, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. O sea que cuando uno hace eso, lo que viene a nuestra vida es condenación. Cuando empezamos a cobrar por el evangelio. No cobremos por llevar la palabra de Dios. Si tú estás llevando a una casa o a algo la palabra de Dios, no. Y te dieron algo y después dices, no, yo voy es porque me dan. No lo hagamos por eso. No lo hagamos por eso. Tengámoslo muy en claro y muy en cuenta ello. Entonces, ese punto nos dice que el codicioso hace mercadería de la palabra. El codicioso hace mercadería de la palabra. O sea, un resultado es que ya en el campo de la palabra, pues esa persona hace mercadería, ¿qué? De la palabra de Dios. Y finalmente, Efesios 5:5, donde nos dice que el codicioso no entrará al reino de los cielos. Vamos a mirar. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, ¿qué nos quiere decir ello? Que el codicioso no heredará el reino de los cielos. El codicioso no heredará el reino de los cielos. Mira cómo llega la codicia a nuestra vida. La codicia en nuestra vida es producto de la incredulidad, del orgullo, y llega la codicia. Si tú te das cuenta, la incredulidad y el orgullo van muy enlazados con la codicia. La incredulidad, el orgullo va muy enlazado con la codicia. O sea, esos tres son como esos tres pecados hermanos que andan para un lado y para otro. Van muy enlazados. La incredulidad, el orgullo y la codicia. Cuando vemos los mandamientos, mira los mandamientos, ¿no? Cuando se hablan al prójimo, está diciendo que no hagas. Pero cuando llegamos al 10º mandamiento, está diciendo de algo interior de nosotros, que se produce en nuestro corazón.
¿Sí? Porque dices, no matarás. Está hablando de una acción, no mates. Está diciendo, no robarás. Está hablando de una acción. Pero cuando llegamos al 10º mandamiento, está hablando de algo que se produce dentro de nuestro corazón. Y eso es lo que ha venido Jesús. Jesús ha venido a que ese corazón sea transformado, a que ese corazón sea cambiado, porque ese corazón de pecado, ese corazón de maldad, ese corazón que codicia. ¿Sí? Recuerda, por ejemplo, lo que nos dice el mandamiento. Es el 7º mandamiento, no adulterarás. Cuando Jesús dice que si ya lo deseaste o lo codiciaste dentro de tu corazón, ya cometiste adulterio, ¿sí ves? O sea que el problema empieza en el corazón. Dice la palabra de Dios que del corazón salen los malos pensamientos y empieza a enunciar unas características ahí. Eso es lo que ha venido Jesús a tratar nuestro corazón. Esto es como cuando uno va al médico, ¿no? Y el médico le dice a uno, oye, tienes problemas. Tu corazón no funciona bien, pero ¿sabes qué? Vamos a tratarlo. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios viene a tratar nuestro corazón para poder entender que solamente a través de Jesús vamos a poder ser librados ¿de qué? De la codicia. Miremos la parte de la aplicación para finalizar. Como hijo de Dios, nuestro corazón, debe ser generoso y nuestra vida debe estar contenta con lo que Dios nos da. Estamos hablando de la parte de la aplicación. Como hijo de Dios, nuestro corazón debe ser generoso y debemos ser contentos con lo que Dios nos da. Debemos tener ese corazón con lo que Dios nos provee día a día. Solo en Jesús podemos entender que Él se entregó a sí mismo para hacer morir en nosotros la codicia. Solamente cuando nosotros entendemos que Jesús murió por nuestros pecados, uno de esos pecados era la codicia. Porque ¿quién no ha sido también codicioso? ¿Quién no ha deseado fervientemente algo que se ha desviado uno de Dios? Pues todos. Entonces debemos entender que debemos vivir en generosidad y debemos vivir satisfechos con lo que Dios nos ha dado. Y si alguno dirá, no, pero es que ahorita estoy pasando una situación muy difícil, pues bueno, como lo dice en la misma palabra, pídele a Dios. Pero que tu mirada no sea la mirada del mundo, ni tu mirada sea hacia las riquezas, ni tu mirada sea a la vanagloria, a la carne, a los deseos de los ojos, no, sino tu mirada debe estar ¿qué? En Dios debe estar nuestra mirada. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia, calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.